Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. México se ha comprometido a regular el uso del plástico en varias oportunidades. La última, una reunión ocurrida en los grupos de países del Pacífico, donde el canciller dijo que se uniría también a los esfuerzos que hacen Colombia, que hace Perú, que hace Chile, para reducir la utilización de plásticos que son efímeros, porque tienen un elevadísimo impacto en la biodiversidad y en la ecología. Hay una iniciativa en el Senado, una iniciativa que tiene ya tiempo sin que haya logrado salir. Hay un movimiento, ahora sale un senador, porque llega otro, sale Eduardo Murat, llega el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y las organizaciones civiles están con interrogantes marcadas sobre si el ex gobernador va realmente como ecologista, como integrante del Verde, a empujar esta iniciativa. ¿Cómo lo ves, Óscar Moctezuma? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, José. ¿Tienes interrogantes? No, pues todas. La verdad es que no creo que haga falta hacer un análisis demasiado profundo cuando vimos el desempeño del exgobernador en Chiapas. Creo que pues es una pérdida muy lamentable que Eduardo Murat salga y en su lugar llegue Manuel Velasco, porque Eduardo, lo comentábamos hace un momento, ha sido el único integrante del Partido Verde que realmente encabezó una agenda ambiental. Y lo hizo además trabajando pues con todas las organizaciones de la sociedad civil, con los académicos, y realmente creo que avanzamos mucho en su desempeño. Ahora con Manuel Velasco nos surgen muchas dudas porque hemos visto que él pues en muchas ocasiones pues antepuso intereses ajenos a la protección ambiental, y eso desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado pues es muy preocupante, ¿no? Habrá que darle el beneficio de la duda, desde luego, pero que sepa que pues tenemos preocupación. Que sepa que lo estamos viendo, y sobre todo las alianzas, las organizaciones que son alianzas de plástico, como en las que está Gabriela Evia. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Que estés con nosotros. Y a ver, ustedes vienen como alianza trabajando desde hace ya rato. Sí, exacto. Y es paradójico, porque sí ha habido un avance en el país, sobre todo a nivel de los estados, incluso entiendo que algunos municipios, pero no así a nivel federal en el Senado. ¿Por qué es tan importante una ley de plástico? Exacto, precisamente porque la competencia en materia de residuos sólidos, en este caso de plásticos, es concurrente. Entonces, vemos que en el país se puede regular desde municipios, desde estados, que es lo que ha estado pasando. Y precisamente hace un año, el entonces presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Eduardo Murat, hizo un llamado a la sociedad civil, a recicladores, a la industria, a académicos, para que nos juntáramos en mesas de trabajo y pudiéramos poner sobre la mesa las inquietudes que cada grupo tenía respecto a esta probable ley que saliera a regular una materia que esperamos salga en el Senado como para hacer el paraguas, o sea, sobre ¿tú el cual... no tienes esos interrogantes como los que tiene Óscar, o sí? ¿Cuál es tu estado de ánimo, por decirlo, ante el relevo y la salida de quien presentó esta iniciativa? Pues mira, de hecho la Alianza México Sin Plástico es ahora un colectivo de organizaciones, somos 130. Hemos platicado con el nuevo presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que será el oaxaqueño Raúl Bolaños, un joven también muy comprometido con las causas de la sociedad civil, que nos dijo que no teníamos que tener miedo, o sea, que él está dispuesto a continuar este trabajo tan importante de buscar coincidencias con los luchadores de causas que llevan tanto tiempo en México buscando que estos temas ambientales sean tomados en serio. Y pues tenemos la interrogante, pero esperamos que entre la cordura de que un trabajo de tanto tiempo que involucra a tantos actores pueda llegar a buen puerto. Paco Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Tú fuiste procurador ambiental. Es correcto. Y conoces la cantidad de intereses y de actores que involucra una iniciativa de esta naturaleza sobre la regulación, nada menos que de la industria del plástico. Hay cifras que son muy fuertes. En México, me parece, ustedes me corrigen que son los que traen los datos, cerca de 650 bolsas por persona al año, que duran solamente 12 minutos de utilización. Bueno, esto es un dato contundente, pero los intereses, tanto el ajedrez político en el Senado
como la industria y los empresarios son un reto para poder avanzar en una iniciativa. ¿Dónde ves el principal? ¿En la parte política, en los empresarios, en la industria? ¿En dónde? ¿Dónde están los principales obstáculos que hay que sortear? En la cronología. Ajá. La primera ley ambiental se dio en la época de Oliver Cromwell en Inglaterra. La de nosotros se da en 1995. Nuestra incursión, gracias a los luchadores sociales ambientales, se da poco antes de la COP16 de Cancún, en donde se juntan todos estos intereses para provocar que se dé cumplimiento a estas leyes. Eso fue durante la presidencia de Felipe Calderón. En la última COP, que fue en la de Polonia, se estableció que México tenía que dar cumplimiento con este tipo de normas. Y la próxima COP es el 28 de septiembre de este año y México no va a haber alcanzado los objetivos. ¿Qué es lo que está deteniendo esta iniciativa? Porque entiendo que incluso se empezó a trabajar desde, a ver, ustedes me corrigen, desde febrero, ¿no? Enero, febrero, creo que hubo foros, se habló con todos los actores involucrados. Estamos entrando ya al periodo legislativo y no se le ve trazas, ¿o sí? Yo creo que lo que pasa muy seguido en este país, hay intereses que podríamos decir que en algunos casos son auténticos, pero finalmente no son los intereses superiores de la nación. O sea, estamos hablando, el contexto es que estamos en la peor crisis ambiental en la historia de la humanidad, que es una crisis que está poniendo en riesgo a la especie humana, la viabilidad de la civilización. En ese contexto hace falta tomar medidas drásticas y cambiar hábitos y nuestra Y cero cultura. tolerancia. Cero tolerancia para ciertas cosas. El dato preciso sobre las bolsas son 6,000 millones de bolsas al año en México. Eso Claro, multiplicado por los 100 y pico de millones, por supuesto. realmente se va, o sea, ese tipo de cosas el planeta ya no lo soporta. Entonces, sí hay presión de grupos de ciertos intereses. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, ¿dónde los están? productores de bolsas, Ajá. ¿no? Sí, Por la citar industria un del plástico ejemplo, la mismo. industria del plástico, ¿no? Ellos han objetado mucho esto porque, bueno, piensan que puede cambiarse, por ejemplo, los hábitos de consumo de las personas para que las bolsas desechables no sean tan desechables, lo cual es una falacia. Realmente no, ni siquiera están diseñadas para eso, ¿no? O se habla de alternativas tipo el plástico oxodegradable, que en realidad no es degradable. El plástico oxodegradable lo que se hace es que se pulveriza en partículas minúsculas, pero sigue siendo plástico. Y es finalmente lo que invade nuestra cadena alimenticia y que llega a nuestro organismo y nos daña la salud. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar el plástico lo más posible. Digo, no es posible deshacernos del plástico que tiene un uso, digamos, de largo plazo, porque es útil, digamos, en nuestra vida, pero todo este concepto del desecho, de los artículos desechables, es justo lo que hay que desechar hoy en Ahora, día. ¿qué tanto sirven o no a estos propósitos, a estos objetivos? Gaby, las 26 regulaciones estatales que entiendo ya están aprobados en los congresos locales, o sea, lo que faltan son 5 o 6, creo que una de ellas era Campeche, creo que la otra era Guanajuato, pero vaya, el avance a nivel estatal, quitando la ley federal, es enorme. ¿Qué tanto están sirviendo a estos propósitos que señala Óscar? O a lo mejor no es posible esperar digamos, un alcance como él está poniendo sobre la mesa, como prácticamente la eliminación. Déjame ver, estamos hablando de un compromiso que tiene México que no ha cumplido y es la regulación del plástico, a pesar de que a nivel de los estados hay ya cerca de 26. Gaby había Alianza México con el Plástico. Hay 26 estados que ya han logrado sacar algunas regulaciones. Sin embargo, la pregunta es, para contrastar con lo que dice Óscar, si estas regulaciones sirven al propósito o no. Precisamente desde la Alianza lo que hicimos fue presentar una iniciativa formalmente ante la Comisión de Medio Ambiente, porque creemos que la prohibición... ¿En dónde? ¿En el Senado? En el Senado, sí. Porque creemos precisamente eso, que es un tema tan complejo y que involucra a tantos actores, que hicimos un diseño de un modelo integral, de cómo todas las personas que están involucradas en este problema pueden también ser parte de la solución. Aquí estamos planteando que no nada más es prohibir un plástico desechable, sino buscar cómo se puede generar un círculo, un modelo integral en el que los residuos dejen de ser considerados basura y empiecen a tener más valor económico.
¿Cómo hacemos que los industriales que van a tener que pagar multas o que van a perder dinero por estas modificaciones pueden también recibir incentivos fiscales que los alienten a innovar en sus tecnologías? Es más, ¿cómo hacemos que esto, en vez de ser un problema económico, se vuelva una oportunidad de México para innovar y para ponerse como el país que está buscando las soluciones más sostenibles? También buscamos que la sociedad se pueda involucrar en este gran problema a través del ecoetiquetado. Muchos consumidores no tenemos ni idea de qué están hechos los materiales o cómo tenemos que disponer de ellos para que no contaminen. Entonces, esto es fundamental para la alianza. Como tercer tema, también la responsabilidad extendida de los productores. Creemos que, y se ha visto en modelos en otras partes del mundo, que las marcas que traen los productos al mercado también tienen que tener alguna responsabilidad sobre los envases y sobre los residuos que se van a generar a través de sus productos. Haciendo que las marcas sean responsables de la basura que generan sus productos, se crea un círculo virtuoso en el que se busca que haya menos desechos y haya más retornabilidad. Más utilizables. Exacto. Pero fíjate, o sea, nada más con lo poco que ha dicho de esta iniciativa, te das cuenta de la cantidad de actores que pueden estar involucrados y, por tanto, la cantidad de presiones. Intereses. Y de cabildeo. Claro. Y de cabildeo que debe estar habiendo pues, en el Senado, Paco. Yo me quiero sumar a lo conversado por Óscar. Va a ser extrañable la figura de Eduardo Murata. Es de los primeros ecologistas del Partido Verde que realmente estaban trabajando hacia ello. Y hay que pensar en la inmediatez de los temas ecológicos, en donde lo inmediato en la ecología puede ser 50 o 80 años. ¿Qué nos va a suceder como raza humana, como principios de civilización, si no contenemos la utilización de lo que nosotros mismos creamos para nuestro propio consumo y que hoy está envenenando a nuestro planeta? Ahora, sí hemos empezado a ver ya algunos esfuerzos, eso también hay que decirlo. Hemos visto, por ejemplo, de los empresarios, campañas sobre la reducción o no uso de las bolsas de plástico. La Ciudad de México, entiendo, es la última en llegar a una legislación local, pero ahí está, ya tiene unos meses, incluso diciendo, me imagino que un poco en la línea que decías tú, sí, que puede generar empleos. ¿Cómo ves? Lo veo muy bien. O sea, el tema acá es que estamos contra reloj. El tamaño de la amenaza ambiental, climática, es de tal magnitud que realmente nos debe obligar a actuar lo más rápido posible. Ya no es una cuestión de economía, es una cuestión de supervivencia. Entonces, entiendo muy bien que luego se dan estos intereses pues, por desconocimiento. Y ese es un grave problema. Lo vemos incluso a nivel de gobernantes, de legisladores, etcétera. No están lo suficientemente conscientes, educados, informados. Y al momento de evaluar, digamos, propuestas como las que vienen de la sociedad civil, se atoran porque no le dan, digamos, la importancia, ¿no? No les parece que sea tan urgente, no es con el nivel de gravedad que a veces nosotros lo planteamos, pero la realidad es que sí. En este tema, por ejemplo, del cambio climático, se dice que si no cambiamos el rumbo en torno a los 11, 15 años, después va a ser irreversible. Irreversible significa que va a haber una serie de fenómenos que se van a alimentar por sí solos. Van concatenados. Van concatenados y que van a aumentar la temperatura del planeta de una manera que quizás sea, digamos, va a crear muchas posibilidades de que se va a reducir mucho la capacidad de supervivencia de la humanidad. Ahora, eso en cuanto al cambio climático, pero ¿cuál es el costo, por ejemplo, de no tener una ley para regular el plástico efímero? Aquí hay un tema que como alianza nos surge que la gente sepa y tenga conocimiento de esto. El problema de plásticos ya dejó de ser solo un tema de contaminación de ecosistemas. Ya se ha detectado que hay microplásticos en el agua que tomamos, en los alimentos de origen marino que consumimos. Hay en Chile, Plastic Oceans Chile acaba de sacar un estudio en el que ya hace una relación directa entre microplásticos que hay en organismos marinos y la causa de cáncer. Entonces, aquí la UNAM también está haciendo estudios, sobre todo en las costas de Sinaloa, en la que ya detectaron presencia de microplásticos, y es urgente que como consumidores, como mexicanos, como ciudadanos, sepamos que ya no es un tema de medio ambiente y de que si la industria quiere ceder o no. Estamos poniendo tema de salud. ¿Cuál es el costo político de la salud de nuestras familias y de la pérdida de ecosistemas cuando lo ponemos en esa balanza? Porque podemos ser Paco, unas
de las propias especies endémicas. México, como lo apuntaba Óscar, es la parte del planeta que más especies en riesgo de extinción tiene. Y una de esas especies podemos ser nosotros mismos. Está emergiendo una teoría. ¿Será calentamiento global o será enfriamiento global polarizado? El exceso en el medio ambiente de la sobrecarga de nitrógeno puede tener un efecto climático al revés y llevarnos a un enfriamiento de los polos. El enfriamiento de los polos va a provocar la disminución de la presión sobre las capas atmosféricas oceanográficas. Lo estamos viendo con la simple movilidad que hay ahora con las corrientes interoceánicas. Y eso, llevado al plástico, es apenas la superficie de un problema de orden global en el que México tiene que apostar. Termino. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Qué cumplimiento le puede dar a las normas si solamente tienen escasos 127 inspectores ambientales? Entonces tendrá que ser un cumplimiento de orden moral, ético y personal. Ya no se trata de tener una sanción. Pero vamos a la práctica. A ver, en la práctica traemos que en este país el 48% del plástico se utiliza en envases y en embalajes, o sea, en bolsas para ir al mandado, para traer de la tienda, bla, 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 bla. Sí. La bolsita para el chesco. ¿Cómo modificas ese patrón sin que haya hasta ahora una ley que lo regule a nivel federal, sin que tengas posibilidad de tener supervisiones, porque eso sería Es más de inmanejable? conciencia. Yo creo que desgraciadamente, o sea, ideal sería un cambio de conciencia, pero Claro. los cambios de conciencia toman mucho tiempo. Y nuevamente vamos contra el reloj. Estamos amenazados por el tiempo. Creo que aquí debe haber una combinación. Tiene que haber una combinación de generación de conciencia a todos los niveles, pero al mismo tiempo tiene que haber estas regulaciones, esta imposición de ciertos controles. Por supuesto, pues en el panorama que nos dice Paco, con 125 inspectores 127, a nivel sí. federal, pues es absurdo, ¿no? O sea, no vamos a lograr la observancia de la ley. Por supuesto, hay mucha gente que lo hace por desconocimiento, no lo hace por la intención de contaminar, contrario, Por un al hábito contrario. negativo. por un hábito que se ha inculcado Me por están mucho viendo un tiempo. estamos en falta de tener una ley que regule el uso indiscriminado del plástico, aunque está ahí en el Senado, pero está ya hace varios meses. Me quedé contigo, te quité la palabra. No, gracias. Estabas terminando tu intervención. Hablaba yo de la conciencia. Hay una cosa que, digamos, podríamos decir que es un resultado positivo de toda esta crisis ambiental. Yo percibo que por primera vez en la historia reciente, el ciudadano promedio está preocupado. Está Es un preocupado hecho. por el futuro, porque hay muchísima incertidumbre hacia dónde vamos a acabar. O sea, todas estas amenazas, los deshielos de los polos, todos estos incendios gigantescos, nos están poniendo en alerta y como ciudadanos estamos cuestionando la forma en la que estamos Pero es evolucionando. suficiente, ya estamos en ese nivel, por ejemplo, como para exigir, pienso yo, al Senado que se legisle sobre el tema. ¿Hemos llegado a ese punto en este país? Gaby. Por supuesto que sí. ¿Sí? De hecho, desarrollando sobre lo que comentabas, normalmente nos hacían ver que el tema de ecología y de riesgo climático iba a ser algo que le iba a pegar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Ahorita estamos viviendo ya esa crisis. Se adelantó. Desde el momento en el que no puedas meterte al mar en la península porque hay sargazo, que no nada más en el Amazonas, sino en México estén reiteradamente incendiándose bosques porque ya las temperaturas... Como hemos visto este semestre, primer semestre. Sí, exacto. O sea, El coral está es el muriendo. principio del fin. O sea, no es, Sí. no es algo que sea independiente. Los nutrientes de esos fertilizantes ocasionan la proliferación y la mayor fortaleza del propio Pero sargazo. a ver, ¿y eso no sería suficiente disuasivo de costos políticos para una actividad mucho Tú más, acuérdate que cuando más decisiva de la uno clase empieza a política? discutir, se Ajá. olvida la verdad.
Tenemos que regresar a la verdad de lo que estamos viviendo. Pero Paco, Para esto encontrar- no es un costo político suficiente como Altísimo. para persuadir. Altísimo. ¿Qué está entonces un poco frenando a la clase política? ¿Movimientos o ajedrezes políticos de coyuntura? Y empresariales. Muchas veces los ¿En intereses qué sentido? económicos. Aquí, ¿cómo operan los empresariales? ¿Cómo superas tú Ajá. el cierre de muchas empresas que utilizaban plásticos? ¿Cómo Sí, lo pero, sustituyes? A ver, ese es un escenario. El otro es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Gracias a esta ley que se acaba de sacar en la Ciudad de México, regulando el plástico, vamos a generar empleos. Entonces, ¿cómo? Bien. No, pues, ¿Se crean empleos o no se crean empleos? no, yo creo que esa es la óptica correcta. Hay que ver cómo convertimos un problema en una oportunidad. Y en una oportunidad es económica. justamente lo que se Sí, está... claro. Es como la firma de Gabriela. Platícanos de eso, Gabriela. Sí, claro. Justo como ONGs hemos estado viendo que hay un riesgo grande de que la ley se publique, pero sea una ley que sea light, que no se cubra todo lo que tiene que cubrirse, que se regulen cosas que no sean suficientes para la dimensión de la crisis que estamos viendo. Para decirlo en términos del presidente, que sea una simulación. Exactamente. Así es. Entonces, ante este riesgo inminente, invitamos a la población, a todos los que se quieran sumar, a todos los que nos quieran apoyar con esto. Lanzamos una petición digital en Usa tu Poder, /peticiones México sin plástico. Y nuestra intención es recabar al menos 500,000 de firmas para poder llegar con estas firmas. ¿Cuándo empezaron? Empezamos hace un mes aproximadamente. ¿Y cuántos llevan? Llevamos 10,000 firmas. Y por eso es que necesitamos que por todas eso estas es- personas que oyen esta A ver, apocalipsis... justo por eso estaba haciendo la pregunta sobre el Claro. nivel de conciencia y el nivel, ¿no? En Bueno. qué punto se encuentra la sociedad mexicana. yo creo que hay traes está creciendo. 10,000 de 500,000. No, Llevas un pero mes. es por el acceso también a los espacios de promoción. Por eso es A tan ver, valioso estar bien, aquí. Por eso les agradecemos. Porque bien. yo sí he visto, he Vienes. notado que la gente tiene esa preocupación, pero muchas veces no sabe cómo canalizarla en acciones concretas. A ver, pon datos sobre la mesa duros. ¿Qué implica no tener esta ley? Bueno, implica que, por ejemplo, llegando a la parte final, ya mencionaba la parte de salud, Gaby, Sí. tenemos un problema de que el 20% del oxígeno de este planeta lo produce el fitoplancton. El fitoplancton marino está muriendo envenenado por los microplásticos que están siendo desplazados o desechados por nuestros hábitos de Ha habido usar incluso plásticos cambios desechables. genéticos al respecto. Sí, o sea, al final la respuesta es que estamos en peligro, ¿no? Estamos afectando la maquinaria que nos mantiene vivos. Entonces, realmente el problema es que muchas veces las personas no están conscientes de toda esa íntima relación que hay entre nuestro hábito cotidiano y nuestra propia supervivencia. Y bueno, esto está cambiando gracias a estas tragedias, ¿no? Que están sensibilizando de alguna manera a la gente. Pero la gente todavía no sabe porque no hay suficientes espacios que nos Difusión. permitan decirle, firma la petición, A ver, súmate a este movimiento. Este país está generando, ustedes me corrigen, 7 millones de toneladas al año de plástico, ¿cierto? Déjame ¿A, darte otro a dato. dónde se va todo eso? Déjame darte otro dato. Sobreexplotación de mantos acuíferos. Sobreexplotación de los cardúmenes interoceánicos. Sobreexplotación en la silvicultura. Sobreexplotación en los derivados de petróleo. Esos que llegaron a ser consumibles para el ser humano, hoy son los que están hundiendo al ser humano. Si no es esto a través de un acto de conciencia, de voluntad, de actitud sin colores partidistas, sí con voluntad ciudadana, bien lo dice Gabriela, es el inicio del perfecto caos. 7 millones, ¿a dónde se va todo eso? El tema del plástico es que el plástico flota en algunos casos, pero muchas de esas toneladas están totalmente... el fondo marino ya es ahora le llamaban un cementerio plástico, que está provocando además acidificación de océanos, que como dices, no es nada más ver la botella de plástico y cuestionarse la conveniencia de usar o no esa botella. Es preguntarte, porque mucha gente también cree que el reciclaje es suficiente. En México, el 50% de los plásticos son de único uso. De ese 50%, únicamente del 5 al 10 se recicla. No hay infraestructura de reciclaje aún, se tiene que desarrollar. Entonces, este plástico muchas veces acaba en vertederos. Entonces, hasta que no tengamos como país ese compromiso de desarrollar la infraestructura necesaria para que podamos ver el reciclaje como una solución, debemos recordar que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, aquí es donde entra
esta conciencia de la gente de entender que la reusabilidad, el portar tu botella de agua, el volverte un agente de cambio, porque todos los días estamos tomando decisiones como ciudadanos. Todo el día, si compramos o no la botella, si reusamos o no la botella, estamos decidiendo si somos parte del problema o de la solución. Ya me va el tiempo, fechas para tener esta ley. Pues esperemos que este Escenarios, periodo... perspectivas. Pero ya no llegó a la COP del 28 de septiembre. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Eso es un incumplimiento. Vamos en falta a la COP. Vamos en falta. Vamos en falta. Sí. Definitivamente. El Senado hace unos días exhortó al Ejecutivo a declarar una crisis climática precisamente porque hay muchos compromisos que México adquirió en el Acuerdo de París que estamos viendo que no vamos a poder cumplir. Entonces, ahora sí que es mejor que empecemos ya a tomarnos estos acuerdos internacionales en serio y empecemos como gobierno, como sociedad, a no seguir firmando cosas abstractas, sino empezar a tomar ya acciones y compromisos concretos, como en este caso es voltear a ver a la sociedad civil, tomar en cuenta la propuesta integral que hizo la sociedad civil y con base en esa legislar un problema tan complejo como es Oye, ¿la los sociedad plásticos en civil México. cree una declaración de emergencia del Senado o no? no, por supuesto. Ya se logró que el Senado emitiera esa declaración, pero hace falta que el Ejecutivo la adopte. Y para eso es muy importante la presión social, la presión ciudadana. Hay un problema que tenemos, es que las asociaciones civiles en este país hemos sido estigmatizadas y ahora nos identifica el Ejecutivo más como parte del problema que de la solución. Y sin embargo somos los que estamos poniendo sobre la mesa las alternativas, las opciones que hay. Bueno, pues ahí está la cosa. A mí se me terminó el tiempo y te quiero agradecer muchísimo, Gaby Evia, Alianza Usa México tu Sin poder, Plástico. diagonal, petición, diagonal, México Sin Plástico, por favor. Si están preocupados por su futuro y de sus hijos, ayúdenos. Muchas gracias también, Óscar Moctezuma, de Naturalia, Gracias. fundador. Muchas gracias, Paco Moreno. A la orden. Como siempre, gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por habernos escuchado, por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.